Hola chicos, el día de hoy vamos a tratar lo que son las partículas de sujeto y ka y el verbo anita, que es no ser, iniciando por la partícula i. Y vamos a decir cuál es su uso. Bueno, cuando utilicemos i agregada al sustantivo, estamos indicando o resaltando que ese sustantivo tiene la función de sujeto dentro de la oración. O sea, es como una forma de resaltar o marcar quién es el que tiene la función de sujeto en la oración. Y es como nuestro marcador o resaltador. Bien, entonces vamos a ver algunos puntos importantes que nos van a ayudar a saber cuándo utilizar a i. Uno es cuando estemos mencionando un nuevo tema. Cuando introduzcamos a un sujeto, podemos utilizar i. Otro es para hacer declaraciones en generales, así como el cielo está claro, hay muchas personas, entre otras. Y también para preguntar, ya que cuando preguntamos siempre introducimos algo nuevo de lo que queremos preguntar. Bueno, con este sujeto podemos utilizar i. Y por último es que cuando utilicemos la partícula i, dentro de la oración, lo que se enfoca o se resalta es al sujeto. O sea, el predicado, que es lo que se dice, no tiene tanta importancia. Lo que más importancia tiene es el sujeto, o sea, quien hace la acción o de quien se habla. Les voy a dar dos ejemplos sencillitos. Aquí tengo dos oraciones. 요나는 누구예요? 그녀가 누구예요? Ambas oraciones terminan igual. 누구예요? ¿Quién es? Pero la pregunta número uno tiene agregado la partícula 는 y la pregunta número dos usa la partícula ka. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando mencionamos un nombre, 유나는, es porque ya lo hemos escuchado. Al parecer, el grupo o donde estoy están hablando sobre Yuna y por eso yo tengo curiosidad de saber quién es Yuna. Como ya es un tema mencionado, digo Yuna는. Más sin embargo, en la segunda opción, digo 그녀가 누구예요? Porque no sé sobre ella. Por eso digo 그녀, ella. Con curiosidad acerca de ella exactamente antes que 누구. Por eso es 그녀가. El uso de la partícula ka agregada 그녀 me está indicando que 그녀 es el sujeto, que estoy hablando sobre un sujeto nuevo y que lo importante aquí es 그녀, sea, es sobre lo que necesito saber. Entonces vamos a hablar sobre la regla que yo debo de seguir para utilizar I. Y esta es que I sigue exactamente o se coloca exactamente detrás o al final de los sustantivos que terminan en consonante final. O sea, de los sustantivos que terminan en pakchin. Escúchenme bien, tienen que ser sustantivos, no verbos, no adjetivos, no adverbios, sino sustantivos. Y claro está, este sustantivo debe ser el sujeto. Tenemos a la palabra 오늘. 오늘 significa hoy, 오늘. Vemos que 오늘 termina en 박진, 리얼. Y le vamos a agregar i, porque en este caso vamos a suponer 오늘 es el sujeto. O sea, es como mi tema de lo que estoy hablando y por eso voy a agregar i, porque termina en 박진 también. Entonces, tengo 오늘 más i. ¿Cómo se debe de leer? 오늘 i? No, sino 오늘이, 오늘이. ¿Por qué? Recuerden, el 박진 que está lión al final se va a unir a la siguiente sílaba cuando esta inicia el sonido de vocal. Entonces yo voy a tener 오늘이, ya que el sonido de lión sube arriba con la vocal. Ejemplo número 2. 당신. 당신 significa usted, pero no es de uso común en el coreano. Es mejor tratar a las personas por su nombre o por su profesión, en lugar de 당신. Así que 당신 más la vocal i, recordando que 당신 también termina en 박진, por eso utilizamos i. Entonces tengo 당신 y 당신이, 당신이, ya que el 박진 que tengo al final, que es ni은, o sea, la que suena como n, se une a la vocal i y tengo 당신이. Y por último tengo 생활,
생화 es como vida. 생활이, sumándolo con i. 생활이. Recordando también, li을 se une con la vocal i. Por eso es 생활이. Entonces seguimos con nuestro segundo marcador o nuestro segundo resaltador, que también tiene la misma función de i, pero como en el coreano, naturalmente, siempre hay dos opciones de la gramática, o sea, siempre hay dos formas. Esto es para facilitar la pronunciación. Ya verán lo que les digo. En este caso, ga también tiene el mismo uso de i. Se utiliza para marcar el sujeto de la oración, para mencionar un nuevo tema, para hacer declaraciones en general o preguntar. Y cuando lo utilizo, enfoco al sujeto. O sea, el sujeto es como la estrella de la oración. Pero en este caso, ga tiene una regla diferente. ¿Recuerdan que i seguía a los sustantivos que terminaban en patín? Bueno, ga se coloca también al final de los sustantivos, pero cuando estos terminan en vocal. Esto es para que la pronunciación salga más fluida. En el coreano siempre hay dos formas. Número 1, la gramática que inicia en sonido de consonante, que son para las palabras que terminan en vocal. Y número 2, las gramáticas que inician con sonido de vocal, que son para aquellas que terminan en bakching, o sea, para las palabras que terminan en consonante final. Así que vamos con nuestros ejemplos, iniciando por 날씨. 날씨. 날씨 significa clima. En este caso, sí, ven, no tiene nada debajo, por eso no termina en bakchi. Y por esta misma razón voy a utilizar ga. Me queda 날씨가, 날씨가, hablando de 날씨, clima. Luego tengo a coffee. Coffee es café. Y voy a agregar la partícula ga, ya que coffee tampoco termina en bakchin. Por eso coffee가, coffee가. Y por último tengo a upa. Upa tampoco termina en bakchin, por eso upa가, upa가, opa más ga, upa가. Tengo 날씨가, 커피가, upa가. Sé que recuerdan que la lección pasada estuvimos tratando sobre un y 는, que son partículas marcadores de temas, mientras que el día de hoy estamos viendo el uso de la partícula y, ga, que se usan para marcar el sujeto. Hay veces donde el sujeto también es el tema de la oración, por lo que estas dos partículas pueden intercambiarse sin cambiar el resultado o significado de la oración. Pero sí hay algunas diferencias entre estas dos, y esto es lo que quiero tratar a continuación. Diferencia número 1. 은은 resalta al predicado, o sea, aquello que se hace. Y iga resalta al sujeto, o sea, aquel quien hace la acción. Esto quiere decir que cuando yo utilizo 은은 con el sustantivo o el sujeto de esa acción, estoy resaltando a mi predicado. O sea, lo más importante en la oración es lo que se hizo. Y cuando yo utilizo iga, estoy indicando que lo que importa aquí es el sujeto. O sea, en particular, ese sujeto es el importante. Vamos a ver un ejemplo. Que yo tengo 유나는 누구예요? 유나는 누구예요? ¿Quién es Yuna? En este caso estoy utilizando la partícula 는. Entonces estoy queriendo decir que lo importante acá es quién es. O sea, yo necesito saber quién es. El predicado es lo importante. La oración que continúa es 유나가 했어요. 유나가 했어요. Aquí estoy utilizando la partícula 가. Por lo tanto, lo importante aquí no es 했어요, no es lo hizo, sino Yuna. Estoy hablando que en particular ella lo hizo. O sea, es como que resalto al sujeto. Por eso, Yuna가 했어요. Vamos así con la diferencia número 2. Y es que 은은 menciona el tema que ya se ha tocado. Ejemplo, alguien está hablando del cielo y yo quiero seguir hablando del cielo. Bueno, en este caso utilizo 은은.
Mientras que iga se utiliza para introducir a un nuevo tema o un nuevo sujeto de algo que no se estaba hablando y yo voy a decir algo, bueno, iga. Vamos a ver ejemplos. 오늘이 무슨 요일이에요? ¿Qué día de la semana es hoy? 오늘이 무슨 요일이에요? Aquí vemos que estoy introduciendo una pregunta sobre 오늘. Por esta razón, a 오늘 le agrego la partícula i y digo 오늘이. Porque el tema es nuevo, lo estoy introduciendo, preguntando sobre un tema nuevo. Y vemos que me responden 오늘은 토요일이에요. 오늘은 토요일이에요. La palabra que antes tenía la partícula i, que es la palabra 오늘, que significa hoy, ahora en lugar de i tiene agregado la partícula 은. La razón es porque 오늘 en la respuesta ya es un tema tratado o mencionado. Por esta razón, al ser un tema usado ya, se utiliza 은. Más sin embargo, en la pregunta al ser un tema nuevo, se utiliza la partícula i. Ahora vamos con la diferencia número 3. Y esta es que 은 y 는 suele usarse al responder. Y mientras que i가 suele usarse al preguntar. Esto va muy de la mano con lo que vimos anterior. Y es que casi siempre cuando uno pregunta es acerca de un tema nuevo y cuando uno responde obviamente es acerca del mismo tema que se preguntó. Por ende ya es un tema usado. Por esta razón, i가 suele utilizarse unido al sustantivo cuando preguntamos y 은은 suele utilizarse al responder. Tenemos el ejemplo de 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? ¿Cuál es tu nombre? Y vemos que responde 제 이름은 유나예요. 제 이름은 유나예요. En este caso ella dice mi nombre es Yuna. Vemos muy bien que el sustantivo o en este caso la palabra 이름 que antes tenía a la partícula i cuando era una pregunta, ahora en la respuesta a esa pregunta tiene la partícula 은 agregada, porque ya es un tema tratado. Por último, la diferencia número 4, y es que 은 se usa como para hacer contraste entre dos sustantivos, mientras que iga se usa para hacer declaraciones generales, mayormente con adjetivos. Esto quiere decir que si yo estoy haciendo una comparación entre dos sustantivos, ya sea que Yuna es alta y Sunjin es pequeña, voy a utilizar 은 porque estoy haciendo una comparación entre estas dos. Pero si voy a hacer una declaración general como hay muchas personas o el clima es agradable, preferiblemente utilizo i가. Bien, vamos a ver un ejemplo. 미나는 푸드를 좋아해요. 그런데 수지는 포도를 안 좋아해요. 미나는 푸드를 좋아해요. Le gusta la uva. 그런데, pero, 수지는 포도를 안 좋아해요. A Suji no le gusta la uva. Vemos un contraste entre Mina y Suji. A una le gusta la uva y a la otra no le gusta la uva. Mientras que por otro lado tenemos la oración o la declaración 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. El clima es agradable o el clima es bueno. En este caso, estoy haciendo una declaración general, ningún contraste entre nada, por esto utilizo la partícula 가. 날씨가 좋아요. Ya para cerrar lo que son las diferencias de i가 contra 은은, vamos a recordarlo de manera general. 은은 se va a utilizar para resaltar principalmente al predicado de la oración, mencionando un tema del que ya se ha hablado, del que ya se ha mencionado, o responder a una pregunta, y este tiene como un enfoque comparativo, como un tono comparativo cuando se utiliza con dos sustantivos. Mientras que i가 se usa para resaltar al sujeto, mencionando algo sobre un tema nuevo o para iniciar una pregunta,
y este no tiene un enfoque comparativo. Lo utilizamos para hacer declaraciones en generales. Estos son algunos puntos que hay que tener en cuenta. Pero si se confunden, descuiden, porque hasta los coreanos que aprenden coreano, a veces como decir las diferencias entre estas dos partículas se le hace muy difícil. Así que simplemente lean mucho, practiquen mucho para que se vayan acostumbrando más cuando ellos utilizan iga y cuando utilizan enen. ¿Ok? Tratado ya nuestras partículas, vamos a entrar a lo que es el verbo de esta lección. El verbo de hoy es anita. Anita. Anida es el verbo contrario o opuesto de ita. Recuerdan que ita es el verbo ser, por lo que anida viene siendo el verbo no ser. En este caso, no necesitamos la palabra no, sino que en el coreano existe un verbo para decir que algo no es o no soy. Bien, recordando que el verbo no cambia según primera, segunda o tercera persona. Siempre se va a utilizar anida y lo que va a condicionar su conjugación es si está en tiempo presente, pasado o futuro. Y hablando sobre lo que son las reglas de uso, bueno, anida se utiliza para decir que algo no es, ¿verdad? Y este va detrás de las partículas i y k. O sea que siempre yo voy a utilizar iga unido al sustantivo que no es y al final de la oración, anita. Las conjugaciones de este verbo, recuerden que cambia, como le dije anteriormente, según el tiempo, pero también según la formalidad de habla. El día de hoy vamos a aprender cómo conjugar este verbo en tiempo presente y también en formalidad cortés, que es la formalidad intermedia, ni muy formal, ni muy informal. Anita, que viene siendo mi verbo en infinitivo, o sea que no está conjugado en ningún tiempo, ni está con una formalidad, sino es simplemente el verbo. Yo lo voy a convertir en el tiempo presente, o sea, lo voy a conjugar en tiempo presente. Para esto quito da y me quedo con ani y agrego la terminación eyu. Me queda 아니에요. 아니에요. Ejemplos. Si la palabra termina en bakchin, recuerden, voy a utilizar la partícula i, luego 아니에요. Tengo 학생, que termina en bakchin y le voy a agregar i 아니에요. Me queda 학생이 아니에요. 학생이 아니에요. Luego tengo Isa. Isa es doctor. Isa no termina en consonante, no termina en bakchin. Voy a agregar ga por esta razón, la partícula ka. Y seguido de 아니에요. Y me queda 이사가 아니에요. 이사가 아니에요. Para ver el verbo de una manera más detallada, yo lo voy a dividir en dos. Cuando vamos a utilizar la partícula i, luego 아니에요, y dos, cuando vaya a ser ka seguido de 아니에요. En este caso, vamos a continuar con i 아니에요. El uso es el mismo, recuerden que 아니에요 es el opuesto de ita, o sea, el opuesto de ser, por lo que significa no ser. Yo lo voy a utilizar cuando quiera decir que algo no es o alguien no es. Bien, este es el uso de 아니에요. No es de día, no es amarillo. Reglas. Bueno, en este caso, y va al final de los sustantivos que terminen en bakchin, o sea, que terminen en consonante. Y luego va el verbo 아니에요. Es sustantivo y unido al final de este sustantivo sin guardar espacio, voy a agregar y. Luego doy a espacio o dejo un espacio y escribo mi verbo al final de la oración. 아니에요. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Ejemplo número 1. Tengo a 사랑, 사랑,
사랑 es amor. 사람 termina en pakchin, ian. Por eso agrego la partícula i para marcar que no es ese sustantivo y que es ese del que estoy hablando. Y por último agrego el verbo 아니다, 아니에요. Y me queda 사랑이 아니에요. 사랑이 아니에요. No es amor. Luego tengo la palabra o el nombre, mejor dicho, Sujin. Sujin termina en bakchin niun y por esto agrego i porque estoy diciendo que ella no es, ¿verdad? Seguido de 아니에요. Me queda 수진이 아니에요. 수진이 아니에요. Y por último, tengo el objeto 연필. 연필 es lápiz. 연필 también termina en 박진릴, en este caso. Y por esto agrego la partícula i, que es del sustantivo que estoy diciendo o del que estoy hablando, del que estoy predicando con mi verbo y digo 연필이 아니에요. No es un lápiz. Ahora sí, vamos con la acción B, que es cuando el sustantivo termina en vocal. Sigue con el mismo uso. Bueno, es el verbo 아니다, no ser, el opuesto al verbo ida. Y lo voy a utilizar para decir que algo o alguien no es. En este caso, el sustantivo que no es o que no es termina en vocal. Por esta razón, la regla es que yo voy a agregar ga, que es el marcador del sujeto. Recuerden que es de quien estoy hablando, que va a marcar a mi sustantivo cuando no termine en consonante, sea cuando termine en vocal, seguido del verbo 아니에요, que es quien predica mi oración. Vamos con los ejemplos. En este caso tengo a 가수. 가수. 가수 es cantante. Y quiero decir que no es cantante. Agrego la partícula 가, 가수, ya que 가수 termina en vocal. 가수가 espacio 아니에요. Usando mi verbo para predicar la oración y decir que no es cantante. 가수가 아니에요. Luego tengo el nombre de Yuri. Yuri. Quiero decir que no es Yuri. Yuri가 아니에요. A Yuri agrego la partícula 가, luego espacio y por último mi verbo 아니에요. Yuri가 아니에요. Por último tengo a coffee. Coffee es café. Quiero decir que no es café. 커피가 아니에요. 커피가 아니에요. No es café. Vamos a ver la base de cómo se organiza estas oraciones, o sea, el orden básico. Iniciando por el sustantivo número 1, que es sobre lo que se está hablando, o sea, el tema. Este debe de ir acompañado de 는, que es partícula marcador de tema. Luego tenemos el sustantivo número 2, que es en el cual actúa el verbo directamente, o sea, en cual el verbo predica. Y este debe de ir acompañado de 이가. Y por último, nuestro verbo 아니에요. En este caso, vamos a ver el orden. Primero pongo sobre quién estoy hablando. Luego coloco aquello que no es o quien no es. Y por último, el verbo 아니에요, que es el que estoy utilizando. Tengo los siguientes ejemplos. 그녀는 의사가 아니에요. 그녀는 의사가 아니에요. 그녀, ella, por eso estoy hablando de ella. Digo 그녀는. Luego 의사가 아니에요. Ella no es doctora. 의사, doctora. Por eso, como no es doctora, utilizo 가 en 의사. 의사가 아니에요. No es doctora. Luego nuestro segundo ejemplo. 민규는 한국 사람, coreano, persona coreana.
한국 사람이 아니에요. 민규는, de quién estoy hablando. 한국 사람 es aquello que no es. 한국 사람이 아니에요. Por eso 한국 사람이 아니에요. Por eso agrego y 아니에요 a 한국 사람, porque no es una persona coreana. Y por último, 저것은 aquello. Recuerden, está tanto lejos de mí como de ti. 저것은 의자가 아니에요. 의자, no es una silla. 의자 es silla. 저것은 의자가 아니에요. Eso no es una silla. Repetimos. 그녀는 의사가 아니에요. 민규는 한국 사람이 아니에요. 저것은 의자가 아니에요. Eso no es una silla. Ahora vamos a la sección de vocabulario. Y tenemos acá 3 palabras claves. Número 1, 제가. 제가 es yo de manera formal o humilde, o sea, hablando educadamente. 제가 es la contracción de 저 más 이가. Y me van a decir, ¿por qué 이가? ¿No sería solo ga ya que 저 termina en vocal? Bueno, cuando un nombre es coreano puro, o sea, cuando estamos hablando de una palabra coreana y esta termina en bakchin o en vocal, se pueden utilizar ambas partículas, iga, ambas juntas. Esto sucede más en los nombres y en los pronombres. En este caso, 제가. 제가 es la contracción de 저 más 이가. Pueden aprenderla como una palabra única, así, 제가, para decir yo de manera formal. En segundo lugar tenemos la palabra 내가. 내가 también es yo, pero en este caso informal. O sea, no es formal como 제가. ¿Por qué 내가? Bueno, yo es el sujeto. Recuerden, es la unión o la contracción de 나, yo informal, más 이가. Y me queda 내가. 내가. Nuestra última palabra es 니가. 니가 es tú. Y me van a decir, oye, pero yo veo que ahí dice 내가. Observen esto. Para decir yo se escribe 내가. Para decir tú se escribe 내가. Como entre las dos E, en el coreano no hay gran diferencia y ahora los jóvenes aún menos marcan la diferencia. Por esta misma razón se pronuncian de manera diferente para saber cuándo se trata de tú o cuándo se trata de yo. Así que tú se escribe niega, pero se pronuncia niga. Tú, o en este caso niga, es la contracción de no más iga, marcando que 내가, pronunciado niga, es el sujeto. Vamos a entrar a la parte práctica, a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos a nuestro personaje que es Sujin. Sujin, y tengo mi pregunta. ¿Sujin이가 의사예요? Noten, aquí utilizo la partícula tanto y como ga, porque estoy hablando de un personaje coreano, que es Sujin. Y tengo la pregunta. 수진이가 의사예요? 수진이가 의사예요. Si Sujin es 의사. Aquí utilizo IK porque mi sujeto es Sujin. Estoy introduciendo un tema y a la misma vez estoy preguntando. Aquí el que es importante o lo que resalto en la oración es a Sujin, a mi sujeto. Por eso utilizo IK. Y me responde, 저는 의사가 아니에요. 저는 의사가 아니에요. 저는 yo no soy doctora. 저는 의사가 아니에요. Vamos a ver la composición de la oración. Tengo a 저, que es el tema. Por eso agrego la partícula 는, 저는. Luego, 의사, que es el sustantivo que no es, o sea, quien no es. Y dice
Isa, agrego ga porque termina en vocal. 이사가 seguido de mi verbo. 아니에요. 저는 의사가 아니에요. Mi segundo ejemplo, tengo al personaje de Anna. Anna, y tengo la pregunta. Anna 직업이 학생이에요. Anna 직업이 학생이에요. Anna 직업, la ocupación de Ana. 학생이에요. ¿Es estudiante? ¿Es ser estudiante? ¿De qué estoy hablando? O sea, ¿cuál es mi sujeto? Anna 직업, la ocupación de Ana. Estoy introduciendo un tema y estoy haciendo una pregunta. Y lo que resalto es, o lo que quiero saber es la ocupación de Ana. Me responde, 안나는 학생이 아니에요. 간호사예요. 안나는 Ana 학생이 아니에요. No es estudiante. Anna, sobre lo que hablo. 학생, lo que no es. Y luego digo lo que sí es. 간호사예요. Composición. Anna, que es mi tema, seguido de 는. 안나는. Luego, 학생. Seguido de y, porque termina en 박친. Y por último, mi verbo 아니에요. 안나는 학생이 아니에요. Siguiente ejemplo. En este caso el personaje es Mina. Y tengo 유나예요. 유나예요 es una pregunta. Aquí tengo a Yuna seguido de el verbo ita, el verbo ser, 예요. ¿Es Yuna? Y la respuesta es 아니요. No. 아니요. 유나가 아니에요. 아니요, 유나가 아니에요. No. Yuna no es Yuna. 유나가 아니에요. Composición de la oración. Tengo la respuesta negativa de 아니요, que significa no. Seguido de Yuna, que es el sustantivo que no es, el que predica el verbo no ser. Seguido de ka porque termina en vocal y me queda al final el verbo 아니에요. Quedando 아니요. 유나가 아니에요. Nuestro siguiente ejemplo tenemos aquí un paquete. 소포. 소포. Y nuestra pregunta es, 그것이 선물이에요? 그것이 es su. O sea, estoy hablándole a alguien y ese alguien tiene el objeto cerca, pero de mí está lejos. Por eso digo 그것이. 그것이 선물이에요? ¿Eso es un regalo? ¿Cómo estoy introduciendo una pregunta, un nuevo tema? Y mi sujeto es 그거, por eso agrego 이, 그거. Me queda 그것이. Recordando que 지읒 más la vocal i suena como 시, 시. Su respuesta es 아니요, 선물이 아니에요. 아니요, no, 선물이 아니에요. 선물, regalo. Y 아니에요. 선물이 아니에요. No es un regalo. Composición de esta frase. La respuesta 아니요, seguido de 선물. Y ya que este termina en 박친 리을, agrego la partícula y seguido del verbo 아니에요. 선물이 아니에요. Nuestro último personaje de la noche es Juan. Juan, y la pregunta dice, Juan이 스페인 사람이에요? Juan이 스페인 사람, persona español, o sea, de España. 스페인 사람이에요? Juan es español. Estoy haciendo una pregunta, introduciendo un tema y mi sujeto que es Juan. Por esto agrego y a Juan. Su respuesta es 스페인 사람이 아니에요. 멕시코 사람이에요. 스페인 사람 español y 아니에요. No lo es. No es español. 멕시코 사람 mexicano 이에요.
es mexicano. Estructura una oración negativa y luego una oración positiva. 스페인 사람이 아니에요. 멕시코 사람이에요. Vamos a ver algunos patrones o bases de oraciones que pueden ayudarles. Número 1, 저는 라자이에요. Para decir yo soy estudiante, yo soy enfermera. Para decir tu ocupación. 저는 라자이에요 o 예요. ¿De acuerdo? Si el sustantivo termina en 받침 o en vocal. Número 2. 저는 라자 사람이 아니에요. En este caso es para decir que uno no es de tal nacionalidad donde en raya va el país, ¿verdad? Ejemplo, yo no soy japonesa. Ahí iría. 저는 일본 사람이 아니에요. Y por último tengo la estructura de la oración de hoy. Sustantivo número 1 seguido de 는, ya que es el tema. Sustantivo número 2, que es aquel sustantivo que está predicando el verbo, seguido de i가, partícula de sujeto. Y por último, mi verbo 아니에요, que finaliza mi oración. Ahora sí, antes de finalizar el video del día de hoy, tenemos que poner a prueba aquello que han aprendido. Y tengo la siguiente oración. 그것, 라자, 빌통, 라자, 아니에요. ¿Qué debe de ir en 그것? 네, 맞아요. ¿Por qué? Porque 그것 termina en 받침 지역. Tengo 그것은. ¿Y a 빌통? ¿Qué le sigue? 네, 잘했네요. A 빌통, como termina en 받침, le sigue y. Para decir, eso no es una cartuchera, digo, 그것은 빌통이 아니에요. Ahora vamos con 저 라자 한국 사람 coreano. 라자 아니에요. ¿Qué debe ir en 저? Muy bien. 는, ya que 저 termina en vocal. Digo 저는. Ahora, ¿qué va después de 사람? 잘했네요. Y, porque 사람 termina en 받침. 한국 사람이. Me queda, 저는 한국 사람이 아니에요. Ahora vamos a ordenar la oración para decir, yo no soy abogada. En este caso, ¿qué debe de ir primero? Muy bien, 저는, tratándose del tema. Luego, 변호사. ¿Y a 변호사 qué debe de seguirle? Muy bien, 가. Y por último, mi verbo 아니에요. Muy bien. 저는 변호사가 아니에요. 저는 변호사가 아니에요. Entonces esto es todo, chicos, por la lección de hoy. Espero que haya sido de ayuda y cualquier duda lo dejan acá abajo en los comentarios. Bien, a estudiar. 화이팅!